Muy bien, buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una efeméride local. El 6 de marzo de 1959 comienza a funcionar, a desarrollar sus clases, el Instituto Secundario Manuel Belgrano. Lo va a hacer en el edificio que estaba ubicado en la esquina de lo que hoy es el Boulevard San Martín y la calle Intendente San Paul. De esa manera comienza a desarrollar su actividad educativa de nivel medio, de nivel secundario, el Instituto Secundario Manuel Belgrano. Bueno, ahora sí vamos a la efeméride que tiene que ver con una efeméride que sucedió el 9 de marzo de 1831 y si nos ubicamos en el contexto, en la época de la historia argentina, 1830, 1820, 1830 hasta 1853, es el periodo en la República Argentina que se conoce como el de las guerras civiles, el enfrentamiento entre unitarios y federales, donde aparecen figuras como Juan Manuel de Rosas, como Estanislao López, los caudillos federales, y vamos a hablar de uno de los estandartes más significativos de los caudillos federales, que fue justamente Facundo Quiroga. Facundo Quiroga en esa fecha va a invadir la villa del Río Cuarto, lo que hoy es justamente la ciudad de Río Cuarto. La invade, la ocupa en su enfrentamiento con con Marcos Paz, perdón, que era el líder unitario de la provincia de Córdoba. Ese es el hecho, pero en realidad lo que voy a hablar en el día de hoy tiene que ver con una de las características que tenían los caudillos. Los caudillos eran hombres, líderes natos, con un carisma muy especial, los seguían toda su peonada, sus hombres los seguían, eran muy fieles, los consideraban en algunos casos una especie de semidios. Y en el caso de Facundo Quiroga era un hombre que dueño de una personalidad atrapante. De hecho, hay muchos relatos que explican que cuando Rosas lo invita a vivir un tiempo en Buenos Aires, el estilo del riojano, que nos hace acordar a otro riojano del siglo XX, tan pintorescos con sus patillas y su cabellera llena de rulos, etcétera, bueno, despertó el interés de muchas de las damas de la sociedad rosista de aquel tiempo. Parece que el hombre era bastante codiciado. Pero la cuestión acá que traemos para desarrollar en el día de hoy es la relación de Facundo Quiroga con su caballo el Moro. Fíjense que para algunos historiadores esa relación con su caballo va a marcar el principio que lo va a llevar a el triste final que va a tener el caudillo federal cuando va a ser asesinado en Barranca Yaco, aquí en la provincia de Córdoba. La historia nos marca que Facundo Quiroga estaba muy, como todos los gauchos de la época, muy vinculados con su caballo. Tenía una relación muy especial con su caballo, lo consideraba una especie de fetiche, hasta inclusive de consulta en el momento de iniciar una batalla. Lo consultaba si era el momento adecuado de presentar batalla o no. De acuerdo al comportamiento del caballo, él decidía presentarse en batalla o no. En este periodo se va a dar una de las batallas más importantes de la etapa de Unitario Federal, que es la conocida como el combate de la Tablada, que se va a desarrollar en Córdoba entre el 22 y el 23 de junio de 1829. En esa batalla Facundo Quiroga va a ser derrotado por José María Paz. Según algunos historiadores, en la previa de esa batalla, Facundo Quiroga hizo todo ese ritual de consultarle al moro a su caballo si era necesario presentar batalla. Algunos dicen que el caballo estaba muy nervioso, giraba de un lado para otro, lo que indicaría que no era conveniente presentarse en batalla. Aún así, se presenta en batalla y la pierde. Pero no solo que pierde la batalla de la tablada, sino que en el fragor de la batalla y en la huida pierde a su famoso caballo el Moro. Eso marcó profundamente la situación emocional de Facundo Quiroga, que durante todos esos años, hasta su muerte, intentó recuperar a su caballo.
Ahora, hay que decir algo muy interesante. El caballo quedó en el campo de batalla, pero en realidad luego va a pasar de manos en manos hasta que llega a manos de otro caudillo federal, el brigadier general Estanislao López, el caudillo de Santa Fe, que ambos eran federales, pero que no tenían buenas relaciones. Por lo tanto, López, al enterarse que era el famoso caballo de Quiroga, jamás se lo devolvió. Se empecinó y no se lo devolvió sabiendo que Quiroga iba a pagar lo que sea necesario y que era fundamental para él tener este caballo. De hecho, el mismísimo Rosas va a intervenir entre los dos caudillos pidiéndole en una misiva donde palabras más, palabras menos y en una forma sencilla, coloquial diríamos, Rosas le dijo a López, che, por favor, devolverle el caballo, este está desesperado, y López le responde, por 2 pesos más consigo 4 matungos de las mismas características de este caballo que tanta importancia le da a Quiroga. La cuestión es que jamás se lo va a devolver, de hecho lo va a mandar en una isla y ahí va a quedar el caballo. Quiroga intentó en varias oportunidades recuperarlo y en esos intentos de recuperar se va a exponer cada vez más. Así es como luego de una misión a la que había sido encomendado por Rosas al norte argentino, regresando a Buenos Aires y aún ante la sugerencia de que no pase por Córdoba, Quiroga decide hacerlo lo mismo y decide pasar por Barranca Yaco. Y ahí los estaban esperando los hermanos Reinafé, que quienes justamente van a ser los que lo asesinan a él y a toda su comitiva, dando fin a la vida de uno de los caudillos más importantes de esta parte de la historia argentina. Postdata, dato interesante, para algunos historiadores e inclusive para los hermanos Reinafé, que después fueron fusilados por Rosas por el asesinato de Quiroga, algunos dicen que en realidad quien había ordenado el asesinato de Quiroga no había sido el gobernador de Córdoba, sino había sido el mismísimo Rosas. Pero esa es otra parte de la historia. Bien, de esta manera terminamos esta columna. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Beto. Bueno, hablando de Facundo Quiroga, las efemérides locales primero y hablando de nuestra historia argentina, lo compartimos cada martes, claro que sí,